Propagación por acodos en plantas de mora. Para iniciar con una pequeña introducción de qué es un acodo, tenemos que este es un método de propagación asexual en las plantas que consiste básicamente en tomar una extremidad o una rama y brindarle los elementos necesarios que ésta requiere para así formar una nueva planta. Lo que diferencia este tipo de propagación de, por ejemplo, propagaciones por estacas o propagación por esquejes, es que esta muestra vegetal es estimulada para que enraíce sin ser cortada de la planta original o de la planta madre. Em, Aunque se puede realizar en cualquier época del año, se recomienda realizar este tipo de propagación o reproducción en primavera, ya que el metabolismo de la planta está más activo debido a las temperaturas. Existen también diferentes tipos de acodos. La funcionalidad de estos y el manejo de estos depende del tipo de planta o tipo de vegetal que se esté manejando. Em, Tenemos como por ejemplo el acodo simple, que consiste en tomar una extremidad de una planta y realizarle una pequeña incisión para aplicarle un tipo de enraizante y así generar una nueva planta. Se recomienda que la extremidad o la rama cuente con al menos un año de edad, em, y también que si estaba en época de reproducción, ya la haya terminado o haya culminado. También tenemos, por ejemplo, el acodo en punta, que, pues, como su nombre lo indica, se utiliza la punta de una extremidad o rama para generar una nueva planta. También tenemos el acodo en serpentina o acodo múltiple. Es muy funcional y apropiado para especies con ramas o extremidades largas y que sean muy flexibles también. Em, es muy viable para producir nuevos ejemplares en mayor número y en menos tiempo. También tenemos el acodo en montículo o banquillo. Es más utilizado en árboles y arbustos de tallo duro, ya que consiste en cortar la planta madre más o menos al nivel del suelo para cubrirla con algún tipo de sustrato y así generar raíces en los brotes nuevos o en los brotes que esta planta genere. También tenemos el acodo en trinchera, que consiste en doblar la planta madre paralelamente al suelo, totalmente cubrirla con algún tipo de sustrato para así generar raíces en los brotes y múltiples pues nuevas plantas. También tenemos los acodos aéreos, que pues su funcionalidad es más viable para prevenir eh, propagación de patógenos o enfermedades que se encuentren en el suelo. Eh, como la propagación por acodos va dirigida al cultivo de mora, también hablaremos pues de la mora. Es un fruto de importancia pues nutricional, además muy demandada en el mercado extranjero debido a su productividad. Pues fortalece el empleo y las ganancias económicas para los agricultores, ya que pues las plantas secos, la cosecha de las plantas es semanalmente, entonces genera una gran ayuda económica. En este caso, en la mora se utiliza más que todo los acodos aéreos. Como lo dije anteriormente, es más apropiado para evitar problemas pues, fitosanitarios o propagación de enfermedades que se puedan encontrar en el suelo. Para hacer pues este tipo de acodo o de propagación, se debe escoger un tallo o una extremidad que esté sano, que ya haya terminado su producción, su ciclo de producción. Se selecciona la rama pues en la punta o en el SAM. Se retiran las hojas
tratando de conservar el SAM, la parte más extrema. En un vaso con sustrato previamente desinfectado se entierra unos 10 centímetros en el centro del vaso con el sustrato y se sostiene mediante un alambre o mediante una cuerda, evitando que éste tenga contacto con el suelo, por lo anteriormente mencionado, que es prevenir más que todo enfermedades. Eh, Teniendo ya el acodo pues listo en el sustrato, se mantiene así por aproximadamente 45 días. Eh, Hay que estar pendientes de, pues, de controlar la humedad de este, que sea óptima, que no presente resequedad. Al momento de retirar el acodo, cuando ya hayan pasado pues, el tiempo estipulado para esto, se mide aproximadamente 20 centímetros desde la base que se encuentra en el vaso con el sustrato, pues hacia el interior de la rama o hacia la parte de la planta madre. Al momento de sacar las nuevas plantas del vaso, para trasplantar se debe verificar que las raíces no muestren ningún tipo de pudrición o afectación, ya sea por la radiación solar o por algún tipo de hongo. Para el trasplante se debe hacer un hoyo de aproximadamente 45 centímetros de profundidad con 40 centímetros de ancho. Eh, pues cuando ya son evidentes los tallos emergentes, se debe hacer o realizar una poda de formación, que consiste en quitar el tallo que fue cortado de la planta madre, aplicar algún tipo de cicatrizante para evitar pues patógenos y pues así permitir que los nutrientes se concentren en los mismos. Y ya lo que sigue es esperar que se siga formando la nueva planta, estar mm, pendientes de la limpia, de la limpia y de la fertilización. El acodo es un método de propagación de plantas, el cual consiste en producir ramas con raíces de plantas difíciles o casi imposibles de propagar por semillas, tallos, injertos u otros métodos. El acodado consiste en hacer desarrollar raíces a un tallo sin separarlo de la planta madre. Una vez que ha enraizado, se separa, obteniéndose otra planta independiente que vivirá con sus propias raíces. Como hasta que no se ha enraizado no se corta el tallo, el xilema está intacto y por tanto la rama acodada dispone de reservas ilimitadas para enraizar. Por esto muchas plantas enraizan mejor por acodado que por estacas. Entre las características que presenta el acodado se encuentra que es útil en especies que no enraizan con facilidad. Se pueden conseguir plantas pequeñas con flores y frutos que se desarrollan y producen normalmente. Posee características idénticas a la de la planta madre. También presenta ciertas desventajas como número limitado de acodos con una planta madre y no todas las plantas se pueden propagar por este método. Los materiales que normalmente se utilizan para codos son cuchilla, sustrato a base de musgo o turba mezclados con tierra, tijeras de podar o serrucho, plástico transparente, cordón o alambre, hormona para enraizar, trapo o papel Reynolds. Acodo en cítricos. Para dar inicio al acodo, se selecciona el cítrico que esté libre de insectos y enfermedades cuyas ramas sean vigorosas. Se deben eliminar las hojas próximas para que no interfieran con la preparación del acodo. Se recomienda elegir una rama que tenga aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Una vez se tenga la rama lista, se procede a hacer dos cortes formando un anillo en la rama, quitando la corteza a unos 3 o 4 centímetros de ancho. Se recomienda utilizar una navaja de injertar previamente desinfectada. El corte se debe hacer a una distancia de 40 a 50 centímetros de la parte apical.
Cuando se realiza el corte, se debe tener cuidado en no causar ningún daño. La idea de quitar la corteza es para estimular la salida de raíces. Una vez listo el anillo, se procede a amarrar el plástico a un extremo. Se aplica la hormona enraizadora y se empieza a llenar el espacio con el sustrato, el cual debe estar húmedo. Cuando se rellene el espacio deseado, se procede a cerrar el otro extremo del plástico. Se recomienda usar tela o papel Reynolds para tapar la parte del plástico, evitando de esta manera que el acodo reciba luz. Esto también ayuda a mantener la humedad y la temperatura adecuada. Se debe mantener la humedad aplicando agua, puede ser mediante una jeringa. Pasados 3 meses se podrá cortar la rama de la parte inferior y posteriormente sembrarla en el lugar indicado. El aguacate pertenece a la familia de las lauraceae, originario de Centroamérica. Es una fruta carnosa de forma perifoide, ovoide, globular o elíptica alargada. Su color varía de verde claro al verde oscuro. El aguacate es uno de los frutales más importantes debido a su valor nutricional, ya que nos aporta vitamina A, C, magnesio, potasio, calcio y fósforo. El aguacate se desarrolla en áreas con lluvias de 1000 a 1800 milímetros, una humedad relativa del 80 al 85% y un fotoperiodo anual de 980 a 1200 horas luz. En esta oportunidad aprenderemos a hacer un acodo aéreo en aguacate. Los materiales a realizar en este acodo aéreo es un cuchillo, seguido a esto una bolsa transparente, también vamos a utilizar un precinto y lo último que vamos a utilizar para este acodo es el agua. Lo primero que debemos hacer para este acodo es elegir el área donde lo vamos a hacer. Seguido a esto, con la navaja ya desinfectada, hacemos un corte a lo largo de la rama a unos 6 centímetros de longitud, como lo podemos observar. Seguido a eso, introducimos la bolsa con el agua al corte realizado y lo sujetamos con el precinto. Después esperamos a 1 o 2 meses, dependiendo de la especie, hasta que damos el sistema radicular. Y después separamos esta codo de la planta y la sacamos de la bolsa y procedemos a trasplantar.